El 2024 el Ecuador registró un descenso del Producto Interno Bruto, lo que significa que no se creó más riqueza. Muchos fueron los factores que incidieron en ese retroceso en las actividades económicas y las expectativas se centran en qué hará durante los próximos 4 años Daniel Noboa para dinamizarlas, para que la gente tenga más dinero en sus bolsillos. A esta hora nos acompañan los analistas Walter Spurrier, desde Quito María de la Paz Vela y el exministro de Finanzas Fausto Ortiz. Gracias a ustedes por acompañarnos a revisar las acciones que el próximo gobierno debe impulsar para mejorar las condiciones económicas del país. Quiero empezar con el economista Walter Spurrier. Luego del mal desempeño económico del 2024, se espera un rebote en este 2025. ¿Y qué políticas deben acompañar esa recuperación para potenciarla? Mire, Lenin, yo no creo que pequeñas cosas individuales van a cambiar el panorama, es bien complejo. El presidente tiene que hacer una estrategia similar a la que tiene Milei en Argentina. No digo las mismas políticas, tener su propia política y tiene que crear unas expectativas de un Ecuador mejor. Vamos a llegar a esto y tenemos que hacer esto, y para llegar a eso, momentáneamente, vamos a tomar tales medidas difíciles. Y yo pienso que si él está enseñando y demostrando que tiene la energía para llegar a las metas que él busca, se encontrará el dinero para resolver el problema fiscal, las empresas tendrán que ver y los contribuyentes en general cómo lo ayuda momentáneamente el gobierno, habrá un destape de la inversión, porque el país necesita un destape de la inversión para que haya crecimiento. Cuando habla de medidas difíciles, ¿a qué se refiere? ¿A más impuestos? Bueno, en el corto plazo puede ser que pida contribución a los contribuyentes, algo temporal, o a lo mejor basta decir me voy a atrasar en pagar cuentas, o ir al Fondo Monetario y decir voy a hacer todo esto y me tienen que dar más dinero. Tiene que ver cómo lo resuelve, pero tiene que crear las expectativas que eso tiene un fin. Por ejemplo, ahora tiene un nuevo acuerdo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por las medidas que se ha tomado, que está cambiando la estructura de la economía argentina. Entonces, por ahí tenemos que ir. Economista Vela, en campaña electoral se promete mucho, pero nadie se ocupa de señalar con exactitud de dónde saldrán los recursos para cubrir esos ofrecimientos. Sí, los ofrecimientos son para ejecutarse en 4 años, pero en 2025... en estos 12 meses, que ya no son 12, que quedan apenas 8, ¿hay dinero que pueda solventar la ejecución inmediata de algo de lo que se ha ofrecido? Seguridad, escuelas, hospitales, vialidad, bonos. Bueno, buenas noches y permítame expresar alivio de poco de los resultados electorales, porque creo que el pueblo ecuatoriano se ha decantado por una economía libre, una economía con alternabilidad democrática y una economía que cree en los mercados y que va a enmarcarse un poco en el contexto internacional de estos mercados. Entonces, para resolver y para impulsar cualquier reactivación, creo que es importante estar enmarcados en este contexto, porque de ahí es de donde vendrán las soluciones. El Ecuador es un país deficitario en capital y eso lo hemos visto con estos déficits estructurales que tenemos por más de 10 años. Estamos siempre requiriendo recursos de financiamiento para cada año y son un reto cada vez, pero créame que ese reto sería casi imposible al estar fuera de los mercados. Ecuador por el momento tiene firmado un acuerdo con el Fondo Monetario y se han hecho algunos avances, se hicieron algunos desembolsos, ha quedado en pausa hasta que se defina totalmente quién es el triunfador en estas elecciones, y más allá de los ofrecimientos de campaña, que se verá cómo se pueden cumplir hasta cierto punto, y como habíamos dicho, hasta que tenga, digamos, hasta que haya los recursos, alcance los recursos. Sin embargo, dentro del marco del Fondo Monetario, el tener
el tener la credibilidad de los mercados nos acerca y nos ayuda a tener apoyo de las multilaterales y a reganar la confianza del mercado internacional, a bajar el índice de riesgo país y con eso abrir nuevas expectativas de financiamiento externo. Además, se puede utilizar mejor los recursos que tenemos hoy en día. Economista Ortiz, los costos del invierno, la necesidad de inversión pública en sectores como el petrolero y el eléctrico, donde se necesitan de miles de millones de dólares, ¿hay cómo hacerlo cuando no tenemos, por ejemplo, fondos de contingencia y el monto destinado a inversión para este año apenas supera los 1.700 millones de dólares? Sí, buenas noches. El déficit fiscal el año pasado fue poco menos de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto soporta la economía? Yo creo que en el arranque del gobierno podría él ir hasta 4 puntos del PIB, 3,5, 4. Entonces estamos hablando de un déficit quizás en 4.000 o 4.500 millones de dólares que lo soporte perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Ahí podría recibir algunos recursos de deuda para poder atender aquellos gastos adicionales que tiene que enfrentar, los que ha ofrecido más lo que le toca hacer. El asunto acá es que de dónde viene la plata. O sea, al final del día el problema de si hubiera sido de Luisa o de Noboa es de dónde viene la plata. ¿Qué es lo que ha pasado en este primer trimestre? Ha conseguido el gobierno 3.200 millones de dólares en deuda. ¿Pero de dónde? De bonos de deuda interna. Y seguramente uno pregunta, ¿y de quién? Y la respuesta seguramente es el Seguro Social alzando la mano y diciendo, es mía la plata. ¿Y para qué fue usada la plata? Para pagarle al mismo Seguro Social 1.100 millones de dólares de deudas viejas, para pagarle a los tenedores de bonos de deuda interna 900 millones, que seguramente es el Seguro Social. ¿Y eso es un error o es un acierto? Es que esa plata no es plata fresca, estás dando la vuelta en la misma economía, pasando del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo y no le hace nada a la economía. Quizás inclusive podría estar reñido con el tema legal porque le estás pagando al Seguro Social con deuda el 40% de las jubilaciones, que eso es gasto corriente y debe pagarse con impuestos. Entonces el asunto es ver cómo consigues plata fresca. El país tiene la gran ventaja de que sigue Noboa y el acuerdo con el Fondo Monetario se puede acomodar un poco, pero plata fresca va a llegar. Tienen que ir entonces a buscar financiamiento de los mercados internacionales, al menos pasar el mensaje claro de que los bonos del 2026 al 2030, que son los primeros 3.500 millones de dólares, que son apenas 600 millones de dólares por año, de casi 6.000 millones que se pagan anualmente en amortizaciones, eso va a ser honrados a tiempo y va a ser pagados con la misma importancia que el gobierno atenderá los temas sociales, es decir, no puede relegarlos. El mensaje es importante que el gobierno tiene que empezar a plantearlo desde el día de mañana, aunque sea en este gobierno que se le va a extender un poco más. Economista Spurrier, el país lleva años hablando de inversión extranjera a propósito de la plata fresca a la que hace referencia el economista Fausto Ortiz. Y aquí se han tramitado una docena de leyes para impulsar esa inversión extranjera y el resultado es que cada vez son menos los recursos que llegan. Esas leyes no han funcionado y mientras los vecinos reciben miles de millones de dólares, acá apenas son unos pocos cientos. ¿Cómo se rompe esa dinámica? Bueno, por eso es que lo yo decía inicialmente, se requiere una política para cambiar todo, o sea, para mostrar las expectativas, a dónde se quiere llegar y las cosas que se tienen que romper. Parte del problema es la Constitución, porque la Constitución restringe a los llamados sectores estratégicos la inversión estatal. Y la inversión estatal no es eficiente porque no tiene la cultura del Estado de hacer algo eficiente para que producir más renta. Tiene que haber una inversión privada y eso tiene que ver de qué manera o lo acomoda como algo excepcional para sacarlo adelante o si hay que reformar la Constitución. Parte del problema es que tiene una burocracia que resiste a las cosas. Ahora, con un nuevo mandato, el día de mañana está comenzando el nuevo gobierno con mayoría legislativa y ese nuevo gobierno tiene que ir y decir, ustedes se ejecutan mis planes o se van, sea cual fuera el costo, pero se van. Y entrar a comenzar a contratar para inversión extranjera, por ejemplo, una nueva unidad de refinación, que hay una propuesta del año 2018, los contratos mineros que están esperando, los bloques petroleros que pueden salir, la inversión privada en electrificación, tanto en generación como en transmisión. El dinero en el mundo existe. Si uno pone las metas y rompe las restricciones de la burocracia, darle la vuelta a las limitaciones de la inversión que pone la Corte Constitucional o las leyes ambientales, etcétera, y se puede salir adelante con mucho impulso, mucho dinamismo, sobre todo si se embarca el pueblo
y la población en general con la meta que todos juntos con estas medidas vamos a salir de este hueco en que ya tenemos una década. Eso se requiere. Medidas aisladas no van a sacar nada, no van a resultar con nada. ¿Qué sentido tiene no haber corregido antes con gobiernos de orillas ideológicas distintas a las del socialismo del siglo XXI que gobernó durante 10 años el Ecuador? ¿Qué sentido tiene el que no se hayan corregido estos irritantes que afectan finalmente la apetencia de los inversionistas ante el Ecuador? ¿Qué es lo que hay que hacer para definitivamente atraerlos? Porque sí, ahora tenemos un gobierno de centroizquierda, así se reconoce el presidente Daniel Noboa cuando se le pregunta sobre su ideología, pero economista Vela, en concreto, el economista Spurrier da algunos pasos, señala algunos caminos que se debe recorrer. ¿Usted comparte esa idea o cree que hay algo más que hacer? Lenin, el país tiene un dogal, un impedimento de varios tipos para estar en la situación que está, con una inversión extranjera mínima. Y esto, primeramente, lo que señala el economista Spurrier, las empresas extranjeras no pueden participar con más del 49% en todo lo que son sectores estratégicos. Vea usted el efecto que eso ha tenido, por ejemplo, en el sector eléctrico. Se supone que el Estado tenía que cumplir sus planes de inversión y ya que no lo pudo hacer porque no tiene los recursos, lo que debería es abrir totalmente a la inversión privada para poder dar soluciones a este sector. Asimismo, recordemos que en el año 2018 hubo la denuncia de los tratados bilaterales de inversión. Y eso yo creo que es una desmotivación absoluta. Igualmente, la Constitución eliminó la posibilidad del arbitraje internacional con el organismo del Banco Mundial, con el CIADI. Por otra parte, ha habido Ecuador tiene un récord en conflictos, en conflictividad internacional con empresas que hicieron inversiones aquí. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas tienen que cambiarse, tienen que modificarse para poder seguir adelante con una inversión que es indispensable. Retomamos el panel con los economistas María de la Paz Vela, Walter Spurrier y Fausto Ortiz para continuar revisando las perspectivas económicas en lo que serán 4 años de gobierno de Daniel Noboa. Economista Ortiz, para poner más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, ¿cuáles son las acciones concretas que se pueden adoptar dentro de, entiendo, todo un abanico de posibilidades? Sí, la deuda total, redondeémosla, son 85.000 millones de dólares. Ahí en esa deuda están 5.500 millones de dólares de atrasos que terminó el año pasado. Entonces, el gobierno debería intentar tomar deuda con plata fresca de muy largo plazo, digamos, ojalá 10, 20, 30 años en deuda externa, y esa plata fresca ir y pagar rápidamente a los proveedores. Eso inyectaría plata en la economía y le daría un impulso fuerte. Otra cosa más, hasta el mes de marzo el gobierno en obra pública, lo que se llama el Plan Anual de Inversión, lleva 165 millones de dólares. Fue el triple o 4 veces lo del año pasado, pero debería estar en 500 millones de dólares si uno hiciera linealmente los casi 1.900 millones de dólares que es el total del Plan Anual de Inversión. Eso el gobierno tiene que dinamizarlo, tiene que mandar más plata a la calle, más plata fresca, no recirculando la plata que está en el Seguro Social para darle a la obra. Es plata de afuera, es plata nueva, que es el mismo sentido de la inversión extranjera directa, que el año pasado no llegó ni a los 300 millones de dólares, que fue la más baja de los últimos 15 o 20 años. Es plata fresca, plata nueva, dólares que necesitamos en la economía para que esta se dinamice y el empleo aumenta. Al final del día, esa es la estrategia principal del gobierno, tratar de incrementar los 2.800.000 empleos que terminó en diciembre del año pasado, que es el mismo número de empleos que tuvo el país hace 15 años, en el 2010, en diciembre, que fueron los mismos 2.800. Por ahí es la ruta que el gobierno debe trabajar, debe armarse bien, ojalá haga bien las cosas y que estos 4 años se puedan transformar en 8 años en una economía que se dinamice. Economista Spurrier, 1 millón de empleos ofreció Daniel Noboa. Más allá de esas cifras que ante la historia del mercado laboral del país desde el retorno a la democracia lucen exageradas,
¿Qué acciones concretas podrían redundar en un fortalecimiento económico de los generadores de plazas de trabajo para que estos se multipliquen o para que requieran pues más fuerza laboral? Bueno, tienen que crearse nuevas empresas, tienen que producirse más, porque las empresas existentes, a no ser que haya un gran incremento de la demanda interna, difícilmente van a contratar más empleados porque las nuevas tecnologías los nuevos equipos tienden a ser más automáticas, a utilizar menos número de empleados. Entonces, tiene que concentrarse el gobierno en un par de cosas. Un punto es atraer la inversión privada en nuevas áreas. Tenemos el área petrolera, el área minera, el área eléctrica, y a medida que entre ese dinero también se genera demanda para productos internos, para otros tipos de empresas que ya existen. Y luego tiene que pensar bien una política para favorecer las exportaciones. En estos momentos las exportaciones privadas son las que están salvando la situación económica del país, entonces tenemos que diversificarla. El mundo demanda en estos momentos, por ejemplo, mayor cantidad de frutas. El mundo cada vez consume más frutas y nosotros somos excelentes en la producción de frutas. Entonces tenemos que ver cómo empleamos, qué apoyo puede dar el gobierno en cuanto a inversión en infraestructura, en cuanto a crédito, en cuanto a asistencia técnica, para poder permitir un incremento de las exportaciones. Si exportamos más, entran más divisas y eso también nos permite poder importar más de las cosas que necesitamos para producir. Entonces, se requiere diseñar una estrategia para sacar el país adelante, más que medidas sueltas, una u otra, porque eso no va a dar mayor resultado. Economista Vela, ¿cuál es el rol que juegan en este escenario los créditos, en el escenario de querer generar más empleo? Hay liquidez en el sistema, los créditos crecen, pero también crece la tasa de morosidad. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar en este ámbito para que ese exceso de liquidez que existe hoy en el sistema financiero pues sea direccionado de buena manera y que esto redunde en más empresas, en más trabajo? Bueno, el sistema financiero está sólido, está líquido, mucho más líquido que en otros momentos, y va a tener que continuar con su rol de hacer de intermediador financiero mirando el riesgo. Ahora que en algunos puntos, en algunos segmentos sube la morosidad, pues de todas maneras yo creo que hay un gran ámbito para continuar apoyando al sector privado, y sobre todo si es que uno mira la pequeña industria, que es la gran generadora de empleo, la que está mayoritariamente en todos los segmentos de actividad económica. Entonces yo creo que se requiere una estrategia especial que mire al sector, al pequeño productor, pero obviamente midiendo con una medida y con una evaluación del riesgo. Eso por una parte. Y por otra parte, para seguir generando empleo es importante dinamizar las alianzas público-privadas, que han dado un gran resultado para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Y, por supuesto, lo que apunta el economista Spurrier, de dinamizar los sectores, los grandes sectores de la economía, donde ya ha habido un éxito y que, como el sector minero, el sector petrolero, los exportadores han logrado récord de producción y de generación de dólares que fortalecen la economía también. Entonces creo que por ahí tendría que ir todo esto. Economista Ortiz, durante toda la campaña se habló sobre dolarización y los riesgos que esta corría si es que ganaba la candidatura que hoy ha perdido. Ganó Daniel Noboa, la dolarización, se puede decir, ¿está segura? Sí, mientras no hayan locuras al frente por hacer, la dolarización está tranquila. Locuras como cuáles. En algún momento esa camisa de fuerza que fue la dolarización, le aflojaron un par de botones cuando le dijeron voy a tomar plata del Banco Central, y tomaron 8.000 millones de dólares. Locura podría ser tratar de pasar una ley que diga hay que volver a tomar plata de la Reserva Internacional y que el gobierno le dé bonos a cambio, que eso está totalmente prohibido hoy día a través de 3 leyes que hubo que pasar para controlarlo.
Pero ¿qué necesita la dolarización para que siga estando aquí muy fuerte? Es el ingreso de dólares, ¿no? La exportación ha ayudado mucho. El tema de petrolero, son el año pasado 8.500 millones de dólares de petróleo, de un total de 34.000. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha más exportación del sector privado que el mismo petróleo. Eso también da apuntar a la dolarización al generar divisa fresca, y esas divisas de camarón de 7.000 millones, de banano, cacao, eso sirve. Entonces yo no creo que haya ningún riesgo con un gobierno en la tendencia actual para poder decir apoyo a la dolarización, y no está para nada en riesgo, porque estamos completamente alejados de políticas completamente perdidas en la onda económica. Economista Spurrier, el exministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, decía antes de retirarse de su cargo que se estaba preparando una reforma tributaria que cree un nuevo orden, y que la intención era que este nuevo orden se mantenga por mucho tiempo. Si esos cambios se llegaran a ejecutar, ¿por dónde deberían ir las reformas si se quiere dar soporte a la recuperación, al crecimiento de la economía? Bueno, yo creo que esa propuesta que hizo el ministro Juan Carlos Vega es una propuesta de gobierno. Creo que eso lo mantiene Noboa. Y la idea es reducir el número de impuestos. Hay una cantidad de impuestos que son más bien una traba y que generan pocos recursos, y más bien concentrarse en dos impuestos. Esencialmente el impuesto a las ventas, el IVA, y el impuesto a la renta. Y la idea que tienen es que el impuesto al IVA lo van a hacer un impuesto con distintas tasas para distintos tipos de productos. El famoso IVA diferenciado. Sí, que realmente ya existe, porque el ICE es eso, es sencillamente un impuesto adicional al IVA. Entonces, en otras palabras, va a subir el IVA, pero no a productos de canasta básica, sino el IVA va a cambiar de acuerdo de cuán restrictivo es el uso del IVA, ¿no? Cuáles productos son más caros, etcétera. Y un impuesto a la renta más fácil de cumplir y mejor cobrado para aumentar las recaudaciones. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, economista Vela, también contempla reducir el gasto tributario que se considera pues excesivo, y eso implicaría afectar de alguna manera beneficios que reciben empresas, exportadores, en fin, el sector productivo. ¿Está en capacidad hoy el sector productivo de soportar la eliminación de esos beneficios que recibe? Bueno, tenemos un sector productivo fuerte, pero yo creo que la presión fiscal que soporta este momento está quizá, bueno, en el promedio de América Latina, como 21% más o menos, y en diferentes momentos cruciales de la economía se les ha pedido aportes especiales a las empresas para poder solventar las necesidades tributarias. Quizá por ahí podrían nuevamente hacerse ciertos aportes, ciertos pedidos de aporte, y también se ve que podría haber un recorte a las devoluciones que están por lo pronto estipuladas. Entonces... Y bien, yo les quiero agradecer a Walter Spurrier, a María de la Paz Vela y al economista Fausto Ortiz por habernos acompañado la noche de hoy, revisando las perspectivas económicas de lo que van a ser los próximos 4 años de gobierno de Daniel Noboa.